Buenas tardes, jóvenes. Habiendo esperado unos minutos, vamos a dar inicio a nuestro repaso también de la semana número 15. Corresponde a las oraciones compuestas por subordinación sustantiva. La semana pasada vimos la diferencia de la oración compuesta, coordinada y subordinada. La coordinada puede a su vez subdividirse en una conjuntiva y por yuxtaposición a través de los signos de puntuación que unían a las proposiciones que tenían la misma jerarquía, ¿no? Esa es la condición para la coordinada. Siempre encontramos más de un verbo por ser oración compuesta. En cambio, en el caso de la oración compuesta por subordinación, vamos a encontrar proposiciones que tienen diferente jerarquía. Puede haber una principal y otra subordinada. Las subordinadas siempre pueden estar encabezadas por enlaces subordinantes, pronombres, conjunciones, más un verbo subordinado. O pueden también estar encabezadas por verboides. Vamos ahora a trabajar básicamente a la subordinada sustantiva. La adjetiva y la adverbial la veremos la próxima semana. Entonces, en esta oración compuesta por subordinación, la primera clase sería la sustantiva, la cual cumple la función propia del nombre. Entonces, actúa como una FN. Por lo tanto, va a cumplir diversas funciones en la oración. Una de ellas es la función de sujeto. Este esquema los tienen ustedes al final de las preguntas, ¿no? Todo ello. Entonces, una de las funciones que va a cumplir eh, esta proposición subordinada sustantiva es ser sujeto en la oración. Y para que sea sujeto en la oración, yo podría preguntar al verbo que más el verbo para poder hallar esa idea. Tenemos, por ejemplo, una característica de estas proposiciones. Puede iniciarse con un verboide, por ejemplo, leer, no es el verboide, que se encuentra en infinitivo. Por eso dice con infinitivo. Entonces es un verboide en infinitivo, ¿no? Entonces leer, por ejemplo, la terminación corresponde a esta forma no personal del verbo. El verbo principal en estas construcciones sería, por ejemplo, el verbo ser, que es fue. ¿Qué fue fascinante? Le pregunto al verbo principal. Respondo, leer la biografía de Ribeiro. Esta respuesta actúa como sujeto. Cuando son sustantivas, nosotros podemos sustituir a la proposición, a esta proposición subordinada, sustantiva, la puedo reemplazar por un pronombre como esto, eso. Puedo decir, esto fue fascinante. La puedo sustituir. De esta manera hallamos entonces al sujeto en la oración. Esa es una manera, una forma de construir estas proposiciones, ¿no? Pero existen otras formas también con el enlace subordinante, por ejemplo, en este caso con el enlace que, esta conjunción. Esto es un nexo seguido de un verbo subordinado, ¿no? Más
un verbo subordinado. Esa es una manera entonces de construir estas también proposiciones. Entonces, el enlace, este que son nexos o enlaces subordinantes. Este que. Y decimos, por ejemplo, que llegaras muy tarde me sorprendió. Mi verbo principal es sorprendió. Entonces pregunto, ¿qué me sorprendió? Esto me sorprendió. Esto sería que llegaras tarde. Entonces, todo esto es una también proposición subordinada sustantiva. La diferencia es que he utilizado un enlace, que es este, y un verbo subordinado, que es llegaras. Otra de las combinaciones que estamos ahora aprendiendo. El enlace más el verbo subordinado, toda la proposición puedo reemplazarla por un pronombre como esto, eso o aquello. Entonces, esa es tu proposición subordinada sustantiva. ¿Mm? Todo lo que está subrayado. Entonces vamos viendo cómo construimos estas proposiciones y respondemos a la pregunta ¿qué? Que se le hace al verbo. ¿Qué es? ¿Qué me sorprendió? Y toda la proposición se puede reemplazar por un pronombre como esto, eso, aquello, ¿no? Lo mismo va a suceder con un pronombre interrogativo. El pronombre interrogativo es enfático, lleva tilde, es un enlace subordinante, es la función que va a cumplir, seguido de un verbo subordinado, igual, ¿no? Entonces, estas ideas tienen enlace y verbo subordinado. Por ejemplo, ¿cómo es el interrogativo? Porque acá el qué, en este caso es el interrogativo, ¿no? El pronombre interrogativo. El verbo sucedió. El verbo principal sería es. ¿Qué es un misterio? Le hago la pregunta. Esto es un misterio. Y esto es cómo sucedió la reconciliación. Entonces, toda esta proposición está subrayada, actúa como una FE. Lo puedo reemplazar por un pronombre que ya hemos trabajado. Puede ser esto o eso, el que ustedes desean utilizar. Entonces es una proposición subordinada sustantiva que actúa como sujeto en la oración. ¿Sí? Entonces, esta es una de las funciones de la FE. Hola Edwin, ¿cómo estás? Estamos haciendo un pequeño repaso mientras que ustedes estaban ingresando. ¿Tienes alguna Hola, consulta buenas. o continúo? Hola, Hola, sí tengo una consulta, pero puede continuar porque también es bueno, es un tema complejo, creo. ya, Bueno, repasar. perfecto. Muy bien, Edwin. Entonces continuamos. Muy bien. Vamos a entonces a ver si hay otra pregunta. Perdón.
A ver, ¿podría resolver la pregunta 3? Edwin, ¿puedes resolver esa pregunta? La 3 entiendo que es la D La D. porque está reemplazando al sujeto, ¿no? O sea, comer pistachos, castañas y nueces. Ujú. ah, Sería con... No, no estoy seguro si es con infinitivo, pero es todo reemplaza, ¿no? Ok, a ver, vamos a ver entonces si es la D. Ujú. A ver, decía, la proposición subordinada sustantiva es aquella que cumple las funciones básicas de un nombre o sustantivo o de una frase nominal. Sujeto, objeto directo, de atributo, de complemento de nombre, de adjetivo y de verbo. Según ello, identifica la opción en la que se presenta una oración compuesta por subordinación sustantiva en función de sujeto. Entonces vamos a ver a esta proposición subordinada sustantiva cumpliendo la función de sujeto. Y efectivamente en la letra D decía, comer pistachos, castañas y nueces me encanta. Tu verbo es encanta. Entonces a este verbo le preguntas, ¿qué te encanta? Tú respondes, comer pistachos, castañas y nueces. Todo esto que está marcado es tu proposición subordinada. La construcción de esta proposición se ha iniciado a través del infinitivo, del pronombre infinitivo que es comer. ¿Ves? Entonces, todo esto era tu proposición subordinada. Esa era la respuesta correcta. En las demás formas vamos a conocer otras de las funciones de la subordinada, como complemento, por ejemplo, acá de nombre, como un complemento de, a ver, por acá hay de verbo, ¿no? Un objeto directo. Entonces, son otras funciones que vamos a ir reconociendo. Pero la de efectivamente todo esto lo puedo reemplazar por un pronombre. Esto me encanta. Y esto sería comer pistachos, castañas y nueces. Bien, ahora vamos a ver la otra función. La función de atributo. Esta función de atributo va a hallarse siempre después de un verbo copulativo. El tipo de verbo que tengo que hallar es el verbo copulativo. Y los verbos copulativos serían ser, estar, parecer, ¿no? Entonces, el atributo, así como hemos aprendido antes, se encuentra después de un verbo copulativo. Entonces, estos verbos copulativos, repito, serían ser, estar, parecer. Después de estos verbos copulativos, lo que encontramos es un atributo. Un atributo. ¿Mm? Esa es la condición. Luego vamos a encontrar que la construcción de esa proposición también puede tener un enlace subordinante, un verbo subordinado, o puede iniciarse con un infinitivo. Por ejemplo, decimos, ¿no? La realidad fue que conocí un lugar peligroso. La realidad actúa como sujeto, el verbo copulativo es el núcleo, el verbo principal,
Y lo que está después, esta proposición, es el atributo. La función que cumple es el atributo. ¿Ok? Entonces, mi atributo se encuentra después de un verbo copulativo. El enlace sigue siendo ¿qué? Este enlace. Y el verbo subordinado aparece después, ¿no? Entonces, enlace y verbo subordinado. Esa es una forma. En segundo caso, más bien, empieza con un infinitivo, estudiar. ¿Eh? Mi anhelo es este. ¿Qué es? Estudiar en la decana de América. Sujeto es mi anhelo, el verbo copulativo es ser y la proposición que estaba después de ese verbo copulativo funciona como un atributo. Entonces, siempre el atributo se sitúa después de un verbo copulativo. ¿Mm? Esto es bien sencillo, ¿no? Si recuerdo bien los verbos copulativos, no voy a tener problema en reconocer a la proposición que funciona como un atributo. Ahora, en cuanto al objeto directo. El objeto directo, toda la proposición actúa como objeto directo siempre y cuando el verbo transite hacia algo. Entonces, veamos cómo hallar al objeto directo. Tengo varias formas. Una de ellas es en una cita textual. Cuando hay una cita textual, siempre vamos a encerrar aquello que decimos tal cual. Entonces, por ejemplo, tenemos Confucio decía, olvida las ofensas, nunca olvide las bondades. Entonces, el verbo principal es decía. ¿Quién decía esto? Pues Confucio, su sujeto. 2 puntos. Aquí no hay yuxtapuestas. ¿Por qué? Porque vamos a señalar literalmente lo que está diciendo la persona. Entonces se ponen 2 puntos las comillas y toda la respuesta es una proposición que funciona como objeto directo. ¿Qué decía Confucio? Le hago la pregunta para hallar a lo de. ¿Qué más el verbo más el sujeto? ¿No? ¿Qué más el verbo más el sujeto? Esa es la pregunta que hacemos para hallar a lo de. Entonces, ¿qué decía Confucio? Respondemos literalmente todo lo demás. Esa es una forma de hallar a la subordinada. ¿Por qué hay subordinada? Porque hay más de un verbo. Encuentro decía, olvida, olvides. Hay más de un verbo, por eso es una oración compuesta. Luego están todas las formas cuando se utiliza el complementizador que o sí o un pronombre interrogativo. Esos son, recuerden bien, las subordinadas es porque puedo tener un enlace subordinante más un verbo subordinado. ¿Cuáles son los enlaces? Se le dice complementizadores también. Puede ser un que, un sí, puede haber un interrogativo por ahí.
pusieron como. Entonces, conjunciones o pronombres interrogativos son los nexos o enlaces subordinantes. Esa es una forma. Y la otra, hemos dicho con un verboide en infinitivo. Entonces, la proposición se puede iniciar de dos maneras. Con enlaces o con verboide en infinitivo. Y eso es lo que estamos viendo. Como un sujeto está el infinitivo, que era una forma, y luego teníamos tanto al complementizador que o al interrogativo. Estos son enlaces. El atributo igual puede ser con que, ese es el enlace. Puede haber infinitivo, esa es la otra forma. En el objeto directo hay uno más, que es la cita textual, por eso se utilizan los dos puntos. Pero luego vamos a usar los complementizadores y el infinitivo también. A ver, por ejemplo, le advirtió que no pasara el límite de velocidad. ¿Quién advirtió esto? Él o ella, ¿no? Sujeto tácito. El verbo principal es el verbo advirtió. ¿Qué advirtió él o ella? Respondo que no pasar el límite de velocidad. Le advirtió esto. Y acá tengo a mi enlace y tengo el verbo subordinado, pasar. ¿Ven? Le advirtió esto. Toda la proposición igual se puede sustituir por un pronombre, exactamente igual. ¿Qué le advirtió esto. No sé si puede arreglar el programa de Excel. El verbo sé es el verbo principal. Yo no sé. ¿Qué no sé yo? Pues si puedo arreglar el programa de Excel. Esta respuesta es mi proposición. ¿Cuál es el nexo? El nexo es sí. ¿Ven? Y el verbo puede arreglar. Entonces, hay también el OD. Borrarlo. Tiene su nexo y tiene un verbo subordinado. No sé esto. Yo no sé eso. Con pronombre interrogativo. Desconozco dónde fue el accidente. Yo desconozco. ¿Qué desconozco yo? Respondo, ¿dónde fue el accidente automovilístico? Tengo a mi enlace, en este caso es el interrogativo, más un verbo subordinado. ¿Eh? Y con el infinitivo, él desea platicar con las comunidades. ¿Quién desea esto? El sujeto. Desea, verbo principal. ¿Qué desea? Pues platicar sobre las comunidades campesinas. Se inició con el infinitivo. Él desea esto. Él lo desea. Toda la proposición se puede sustituir. Desconozco esto.
Ya. ¿Está entendiendo, Edwin? Sí, Ujú. Muy bien. Antes entonces de continuar con los complementos, vamos a ver algunas preguntas. Puede ser la pregunta 7. A ver, la pregunta 7. ok. La uno, eh, la uno es atributo. Sí, la A, ¿no? Uno a. A ver, vamos a ver si es la A. Creo que la respuesta es la C, pero me refiero a la uno a. Claro, Ya. A ver, vamos a ver un ratito. Bien, a ver, el problema es que está involucrado en el proceso. Como hay un verbo copulativo, es siempre lo que está antes del verbo copulativo actúa como sujeto. Es una FL. Y si la proposición está después de este verbo copulativo, entonces su función es ser un complemento atributo. El problema es este. ¿Cuál es? Que está involucrado en el proceso. Segundo caso, trabajar en proyectos sociales reporta satisfacciones. ¿Qué reporta satisfacciones? Esto reporta satisfacciones. ¿Y qué es esto? Trabajar en proyectos sociales. Inició con un infinitivo. Entonces actúa como sujeto en la oración. Esto reporta satisfacción. Tercer caso, el propietario quiere vender sus departamentos y autos. El propietario es mi sujeto. Quiere, mi verbo principal. ¿Qué quiere él? ¿Qué quiere él? Vender sus departamentos y autos. Aquí empieza la proposición que se inició con un infinitivo. Si el propietario quiere esto sería mi objeto directo. ¿Ven? Y la última, que todavía no lo hemos trabajado, pero que ya tenemos una idea, el verbo confían. ¿Quiénes confían en eso? Mis padres, sujeto. ¿En qué confían ellos? En que seguiré sus consejos. Le hablo a Carlota. Aquí vamos a encontrar a lo que llamamos complemento de verbo. Hay un complemento porque hay un elemento que se está insertando, que es la preposición en, y luego tengo el enlace
y el verbo subordinado. Estas combinaciones, sobre todo la preposición que se suma, está enlazándolo con el verbo. Por eso es un complemento de verbo. Confía en esto. ¿En qué? En que seguiré sus pasos. Respuesta, entonces, era la letra D, ¿no? A, 2, C, 3, D y 4, B. Así es. ¿Ves? Bien. Vamos a terminar con los complementos para que luego puedas también consultar lo que deseabas. Hay un minuto. Bien. A ver, cuando veamos entonces ahora el complemento, necesitamos a un elemento que se va a añadir a las dos formas que ya conocemos. Se va a añadir entonces la preposición. Preposiciones son también enlaces, puede ser de, en, a u otro, ¿no? Pero después de esta preposición sigue habiendo entonces el enlace subordinante, el verbo subordinado, ¿no? Tal como lo hemos practicado. O la preposición puede aparecer también delante de un verboide en infinitivo, los que terminan en ar, ir. Ar, ir. Se le va a llamar complemento de nombre o sustantivo cuando el antecedente sea esta clase de palabra. Entonces puede aparecer en cualquier FN, ¿no? Por ejemplo, la noticia de que habías aprobado el examen nos alegró. ¿Qué nos alegró? La noticia de que, acá está, de que habías aprobado el examen. ¿Ven? Entonces aquí tengo mi preposición, tengo mi enlace y tengo el verbo habías aprobado. Todo complementa noticia y noticia es un sustantivo. Entonces tengo el primer caso. ¿Sí? En el segundo, el deseo de ser profesional lo conforta. ¿Qué lo conforta? El deseo de ser profesional. De mi preposición y ser es mi infinitivo, mi verboide en infinitivo. Todo complementa deseo. Mi deseo es este, de ser
profesional. ¿Ok? Entonces hay un complemento de nombre. Lo mismo va a suceder en los demás casos, ¿no? Cuando es un complemento del adjetivo es porque el antecedente es el adjetivo. Entonces yo digo, está contento de que lo felicitara. ¿Está contento de qué? De que lo felicitaras. Entonces, de que lo felicitaras sería tu proposición subordinada sustantiva. Tiene la preposición de, el enlace y el verbo subordinado felicitar, porque tu verbo principal era está, ¿no? Estamos orgullosos de qué? Estamos orgullosos de esto, de seguir esta tradición. Todo es la proposición. De es tu nexo y en infinitivo seguir. Todo complementa a orgullosos. En el anterior caso, al adjetivo contento. ¿Mm? Y finalmente hay un complemento de verbo. Confío en esto. ¿En qué confías? ¿En qué nos dará más información? Acá tengo la preposición en, el enlace, el verbo subordinado. Todo complementa el verbo principal. Confío. Yo confío en esto. ¿En qué nos dará más información? Gabriel no se arrepintió de tomar esta decisión. ¿Quién no se arrepintió? Gabriel es tu sujeto, ¿no? Y ahora digo, ¿no se arrepintió de qué? De tomar, está la preposición de, y el infinitivo tomar. Todo complementa al verbo arrepentir. ¿Sí? ¿Se entendió, Edwin? ¿Puedes repetir del verbo? Porque no lo entiendo del todo. El Ya, complemento de verbo. ya. Cuando es un complemento de verbo, la proposición afecta al verbo principal. Por ejemplo, ¿cuál es su verbo principal? Confío, ¿no? Aquí tú tienes dos verbos. El verbo confío, pero por acá hay otro verbo dará, pero no son equivalentes. Este es el principal porque es el que concuerda con el sujeto. ¿Quién confía en todo esto? Yo. Entonces, este es tu verbo principal, el verbo del predicado. Ahora tú observas que lo que sigue va a ser un complemento. ¿Por qué? Porque tienes tu preposición. En es una preposición que está antes de el enlace que y el verbo que se convierte en un verbo subordinado. Esta combinación que ya tenemos aquí, esta de acá, es la que estamos ahorita analizando. Preposición más enlace más verbo subordinado. Todo esto es parte de la proposición que empezó con la preposición hasta el final. Ay, hasta información. Hasta ahí es la proposición. Entonces tú sigues preguntando, ¿en qué confías? Confías en esto. En enlaza hacia el verbo principal. ¿Ves? En el otro caso, igual. Tú tienes un verbo principal que es arrepintió. ¿Quién no se arrepintió de todo eso? Hablo de Gabriel. Gabriel es tu sujeto. Arrepintió es núcleo de tu predicado. Después encuentras un verboide, tomar. Tomar es un verboide, ¿no es cierto? Y
vas a encontrar además una preposición que está después del verbo principal. Entonces dice, Gabriel no se arrepintió de qué? De tomar esa decisión. Quiere decir que la proposición que has encontrado está modificando al verbo principal. No se arrepintió de esto. De más el verboide en infinitivo. Es esta forma. Preposición más verboide en infinitivo. Ahí está. ¿Eh? Entonces, siempre cuando hay un complemento, antes del enlace subordinante, antes del verboide infinitivo, se halla la preposición que va a conectar con el antecedente. Puede ser el verbo, puede ser el adjetivo o puede ser un nombre. Ahora, mejor, Edwin. Sí, gracias. Ya. Entonces vamos ahora a resolver algunas preguntas. A ver, esta pregunta 11 para los complementos. Revísalo bien. Me parece que es la D. Sobre todo dos es complemento de adjetivo. ¿Me dijiste la E o la D? Ah, la D. La D. A ver, vamos a ver. Sí. Mm. Vamos a correlacionar. Tiene la sensación de que mañana ganará la apuesta. Su verbo principal tiene. Ella tiene o él tiene verbo principal y acá hay otro, ganará. Pero este es el principal. Él tiene la sensación de que ganará la apuesta. Entonces, veo que de es la preposición que está antepuesto al enlace y a un verbo entonces subordinado. Todo esto está complementando a sensación. Y sensación es un sustantivo, entonces es un complemento de nombre. ¿Eh? La sensación de esto, de que mañana ganará la apuesta. En el segundo caso, Guillermo, estoy cansada de trabajar de madrugada. Yo estoy cansada. Verbo principal es estar. Sujeto task. ¿Cansada de qué? De trabajar. Entonces veo que de va a unir a su antecedente con el verboide trabajar. Entonces, aquí veo que la proposición está modificando al adjetivo cansada. Este es un complemento de adjetivo. Estoy cansada de eso, de trabajar de madrugada. Y la última, ellos se quejaron que las porciones eran pequeñas. ¿De qué se quejaron ellos?
Pues de esto, de preposición que mi enlace y eran mi verbo subordinado. Aquí tengo entonces que esto era mi proposición. Se quejaron de esto, de que las porciones eran pequeñas. Complemento del verbo, porque todo modifica a quejar. Mi respuesta va a ser la D. ¿Mm? Ahí está él. Pasito a pasito. Bien. ¿Qué dudas tenías, Edwin, de esta semana o de la otra? A ver si te Te- puedo ayudar. tengo dudas del 9, del ejercicio 9, De esta semana, del de esta 9. semana, sí. A ver, vamos a ver qué dice la 9. A ver, en la pregunta 9, la proposición subordinada cumple diversas funciones en la oración compuesta por subordinación sustantiva, como las de sujeto, objeto directo, complemento, entre otras. Tomando en cuenta esta aseveración en el enunciado. Ya. A ver, tienes lo siguiente. En esta oración larga, analizamos como hace un momento lo hemos hecho. El secretario está seguro de que aquellos señores no tienen antecedentes judiciales. Tú puedes buscar los verbos, está, por acá tiene, ¿no? Hay una oración compuesta. Pero uno de estos dos verbos es el principal porque te va a ayudar a identificar también a tu sujeto y a tu predicado. Tú no le preguntas quién tiene antecedentes judiciales, ¿no? En ese momento, sino el secretario está seguro de esto. Dice, el secretario está seguro de que aquellos señores no tienen antecedentes judiciales. El verbo está es tu verbo principal, que separa al sujeto del resto. Este verbo deja de ser principal porque le antecede una preposición, porque además tiene a un enlace que le sigue, subordinante, y hay un verbo que está obviamente de manera interna modificando a los señores. Aquellos señores no tienen antecedentes. Entonces, esto es parte de una proposición que está modificando a algo. Entonces, ¿qué es lo que tienes? El secretario está seguro de esto. ¿De qué está seguro él? Está seguro de que aquellos señores no tienen antecedentes judiciales. El verbo es copulativo, sí, obviamente un adjetivo seguro que está siendo acompañado por un complemento. El complemento que lo está modificando es todo lo que es subrayado. Hay un complemento del el adjetivo seguro. ¿Estás seguro de esto? Entonces, el complemento sería de adjetivo. ¿Mm? Porque está modificando al adjetivo seguro. ¿Ves? ¿Te diste cuenta, Edwin? Sí, sí, ¿En claramente es el dónde? adjetivo. Ajá. ¿Y qué habías puesto tú? ¿Qué pensaste que era? Eh, bueno, la verdad no puse nada porque estaba con mucha duda. Ya me acordé. Estaba dudando entre el atributo Mm, porque ya. no había
o sea, no conocía tanto la teoría y como veí que había un verbo, o sea, Copulativo. pensé en un momento por el es, ¿no? Por el está, Ujú, pero claro, no. ujú. Cuando tú tengas el atributo, inmediatamente después del verbo copulativo empieza la proposición. Esa es la diferencia. En cambio acá no, acá después del verbo hay un adjetivo y del adjetivo recién viene la proposición. ¿Te das cuenta? En el atributo, cuando vistes acá, mira, directamente empieza tu proposición porque después del verbo copulativo está el enlace y está el verbo. ¿Ves? Ese es el complemento atributo. Siempre después del verbo copulativo viene la proposición. En cambio aquí no. Estás seguro de esto. Estás seguro de aquello. Entonces, el complemento del antecedente. ¿Mm? A ver, vamos a resolver esta, la 8. A ver, veo a Lisandro también. ¿Pueden trabajar la pregunta 8? Hola, Lisandro, ¿cómo estás? Ah, la 8 sí la hice, es creo que es a ver un momento. La, entiendo que está modificando dividendos, ¿no? Promocionar el negocio de publicidad y promocionar es el infinitivo. Rinde dividendos, o sea, promocionar toda esa parte modifica dividendos, que creo que es complemento de nombre, o no estoy seguro ahí. A ver, vamos a ver si es así. O sería el sujeto mejor. Estoy Ya, que dudo. vamos a ver, tranquilo, tranquilo. ¿Tú, Lisandro, resolviste esa pregunta 8? Vamos a hacerlo. A ver, dice. La oración era Christopher. Christopher es tu vocativo. Rinde dividendos promocionar el negocio de publicidad. Acá yo veo al verbo rinde, pero también veo a un verboide, promocionar. Entonces, a ver, ay, me sale, pero mal, subrayado al pulso. Ya. Tú le preguntarías a este verbo, porque este es un verboide, entonces quiere decir que esta es una idea dependiente o subordinada. Christopher dice, rinde dividendos, promocionar. Entonces yo le pregunto al verbo, ¿qué rinde dividendos? ¿Qué rinde dividendos? No pregunto quién, ¿no? Porque no es alguien, sino ¿qué rinde dividendos? Mi respuesta es promocionar el negocio de publicidad. O sea que esto rinde dividendos. Toda la proposición lo puedes reemplazar por esto. Esto rinde dividendos. Esto de aquí va a ser tu sujeto. Rinde su verbo dividendos o de. ¿Qué rinde dividendos? Promocionar negocio de publicidad. Se inició con el verboide en infinitivo la proposición subordinada, sustantiva. Entonces, siempre tienes que identificar las acciones para que estés seguro de lo que vas a reconocer. ¿Y a quién estaría modificando? ¿Ya?
¿Está bien? Sí, gracias. Lisandro, en la 9 el complemento de adjetivo es seguro. Eh, en la 9, en la pregunta 9, seguro es el antecedente. Toda la proposición que está sombreada, esta es la proposición de que aquellos señores no tienen antecedentes, todo esto complementa a seguro, que es el adjetivo. El adjetivo es seguro. Adjetivo. Seguro es un adjetivo. Entonces, por eso a partir del de hacia el final complementa a ese adjetivo. ¿Mm? A ver, vamos a resolver otras preguntas. A ver, ¿qué me has mandado, Edwin? Son ejercicios para identificar, que me dice frases nominales. Analiza las escritas, clases y funciones. ¿Qué semana fue esa? Ah, a ver, déjenme revisar. La 9 debe ser, ¿no? Por ahí. A ver, dice, aquel primer día exploratorio de mi viaje fue aburrido. Tú preguntas a tu verbo ser, fue, es el verbo principal. ¿Qué fue aburrido? Aquel primer día exploratorio de mi viaje. Esa respuesta es tu frase nominal que funciona como sujeto. Aquel primer día exploratorio de mi viaje. Todo eso es tu frase nominal. Aunque no lo puedo compartir. A ver, aquel primer día exploratorio de mi viaje, su frase nominal, la única que hay, en función de sujeto. ¿Por qué es la FN? Porque día es tu elemento principal. Día. Aquel modifica directamente. Primer también modifica directamente. Entonces, tengo un demostrativo, un numeral, son modificadores directos. Exploratorio es tu modificador directo, también es un adjetivo. De mi viaje es una frase preposicional que funciona como modificador indirecto. ¿Ya? Entonces tú puedes reconocer que tu frase nominal es simple porque hay un solo núcleo y es compleja porque hay un modificador indirecto de mi viaje. ¿Ya? Entonces, nuevamente, aquel primer día exploratorio de mi viaje es tu frase nominal en función de sujeto. Di es su único núcleo, por eso es simple. Y hay un modificador indirecto de mi viaje, por lo tanto, la frase es compleja. Recuerda que es compleja cuando está presente el modificador indirecto. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien, Edwin? Sí, Ya. Ahora en el segundo caso dice, narrará el cuento que recuerda desde niñas a su primo. ¿Quién narrará? Alguien narrará, ¿no? ¿Quién narrará? El cuento que recuerda desde niña. Hasta ahí es una frase en función de objeto directo. Lo narrará. ¿A quién? A sus primos es el objeto indirecto. Hay dos frases. La primera frase, que funciona como de, tiene como núcleo a cuento. Así que es simple. Y tiene además un modificador indirecto que recuerda desde niña
esa formación de SMI es una proposición subordinada adjetiva, se le llama así, que recuerdas desde niña. Es una proposición subordinada adjetiva que modifica cuento y todo modifica indirectamente, ¿no? Por eso que es compleja también, ¿no? Y la otra dice, sus primos es tu segunda frase nominal. Es simple porque tiene como núcleo primos y solo hay modificador directo, sus, y la frase es incompleja. Incompleja porque no hay modificador directo. Listo, ya está. ¿Puedes repetir a sus primos qué era? Todos sus primos. A su primos es el objeto indirecto, pero la Ah, frase nominal solamente sus primos. Recuerda que la FN solamente es núcleo y modificadores. La A no está haciendo parte de la frase nominal. Por eso que sus modifica directamente al núcleo. Es ya. incompleja. ¿M? Y simple. Ya. No lo pregunta, pero por saber, ¿no? Fue aburrido. Aburrido en ese caso sí es un atributo. En la, Claro, claro, claro. es un atributo, pero formado por un adjetivo, no es una frase nominal. Como acá te piden reconocer las frases nominales, aburrido no es una frase nominal, pero sí es un complemento atributo. Recuerda que los atributos se forman por frases nominales o por frases adjetivas. Ya. ¿Mm? A ver, van a practicar ahora la pregunta 2, resolviendo esta pregunta. Chicos.
Creo que es la E. Es la 12. Ay, disculpe. Este, ya, la A es OD. La A o D, me dices. Veamos. Patrick, me dijiste que él se había arrepentido. A ver, tú me dijiste algo. ¿Qué me dijiste? Que él se había arrepentido. Correcto. Esto es tu objeto directo. Ujú, así es. En la B, ¿qué habría? La B es sujeto. Sujeto. A ver, Lisandro, tú también o D, muy bien. A ver, veamos. Instalar cámaras de seguridad fue conveniente. Aquí está tu verbo copulativo fue. ¿Qué fue conveniente? Y tú respondes que esto fue conveniente y esto sería instalar cámaras de seguridad. Se inició con el verboide instalar, el sujeto. ¿Mm? A ver la letra C. Complemento de nombre. Ya, ahorita vamos a ver un complemento de nombre. Lisandro, dice, cuando inicia con un verbo y es siempre sujeto, no, no es siempre sujeto. Tienes que fijarte que la subordinada tienes dos formas de reconocerlas, ¿no? Con enlace y verbo subordinado o a través de un verboide infinitivo. Eso puede aparecer en cualquiera de las funciones que tiene la subordinada sustantiva. Puede ser sujeto, atributo, objeto directo. Puede utilizarse de esa manera. O como un complemento de también el nombre del sustantivo. Por ejemplo, acá hay un complemento que vamos a ir viendo. Mira, tiene la intención de solucionar los problemas. El verbo tener es el verbo principal. Ella o él tiene, ¿qué cosa? La intención de solucionar los problemas. Aquí veo que hay un verboide solucionar, terminación ar, ¿no? Pero este verboide se encuentra después de una preposición que sirve de nexo. ¿Nexo entre quién? Entre el antecedente, que es el sustantivo intención. Tiene la intención de esto, de solucionar los problemas. Complementa al nombre. El nombre es intención.
un complemento de nombre. Entonces aquí, complemento de nombre. Nombre o sustantivo, como también lo llamamos, ¿no? Intención es un sustantivo. Y fíjate que el verboide solucionar aparecía en la construcción de una proposición subordinada que cumplía una función diferente del sujeto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía como antecedente a la preposición. Entonces sirve de complemento. Esa es una forma. A ver la letra D. Ese es de atributo, ¿no? A ver, vamos a ver si es atributo. Se me puso la D adjetivo. Mi temor es que Lorenzo sea testigo en el juicio. El verbo es copulativo. Lo que está antes es mi FN en función de sujeto. Mi temor es este. ¿Cuál es? Que Lorenzo sea testigo en el juicio. Esa es mi proposición. Tu verbo subordinado es sea y tu enlace era qué. El enlace subordinante más el verbo subordinado se encuentra la construcción de la subordinada, efectivamente, que funciona como un atributo. Complemento atributo. Todo se encontró después del verbo copulativo es. Y la última, chicos, Sí, verbo. a ver, tengo el verbo ganará y tengo el verbo confía. Mi sujeto es ella. Ella confía en esto. En, ya sé que aparece para unir. Que es mi enlace. Y obviamente el verbo ganará va a ser mi verbo subordinado. Aparece un complemento del verbo confía. Entonces hay un complemento de verbo. Muy bien. Así es como tenemos que ir resolviendo entonces, chicos, todo esto. ¿Ok? Bien, vamos a, por ahí creo que la pregunta 1. La 1 y la 2 pueden ir resolviendo la 1 y la 2. ¿Cómo Grisandro? El que mandé es confía entonces. El que mandé, ¿cómo? No entiendo. Ahí había un complemento de verbo en eso. Confía es tu verbo principal. Ujú. A ver, resolvemos la pregunta 1 y la 2. Unos minutos, chicos.
En la 1 sale la C. Ya. A ver, en la primera pregunta nos piden que encontremos a una oración compuesta. Una compuesta es por subordinación. La oración compuesta por subordinación está conformada por dos o más proposiciones con diferente nivel jerárquico. Claro, a diferencia de las coordinadas que sí tienen proposiciones con la misma jerarquía. Entonces te piden que busques justamente una oración compuesta por subordinación. No necesariamente va a ser una sustantiva, ¿no? Mm. A ver, mi primo canta que canta todo el día en el teatro. Cuando yo digo canta que canta, este que es como una I copulativa. Entonces, esta es una coordinada conjuntiva, descartada. P. Talía vive en Madre de Dios, Marta en Huancayo. Esta es una oración donde acá veo al signo de puntuación, punto y coma, que separa al verbo de principal vive, que es la primera proposición, y la segunda Marta en Huancayo. Esta es otra coordinada, pero es yuxtapuesta, ¿no? Los músicos que tocan en la orquesta son limeños. Yo tengo un verbo, pero tengo otro que es el principal. ¿Quiénes son limeños? Pregunto y respondo los músicos que tocan en la orquesta. Aquí, dentro del sujeto, encuentro a una proposición que y al verbo subordinado que están modificando al núcleo del sujeto, al núcleo de la frase nominal. ¿Cuál concuerda con el verbo? Esta subordinada se le llama adjetiva. Es una subordinada adjetiva. Esa sería tu respuesta. A ver, en la última. Hoy está lloviendo muchísimo, no iremos al parque. Igual, aquí veo que el punto y coma está igual separando a las proposiciones. Hay coordinada yuxtapuesta. Unos aplaudían, otros silbaban. Aquí tengo unos otros que va a estar, son las conjunciones que separan a los verbos. Así que esta es una conjuntiva distributiva, se le llama así. Aplaudían el verbo, silbaban otro verbo. Los enlaces, otros uno. Fue distributiva. Ya. Ahí era la C como respuesta.
Pregunta 2. La oración compuesta por subordinación se clasifica básicamente en sustantiva, adjetiva y adverbial. La primera cumple la función de nombre sustantivo, la segunda de adjetivo y la tercera de adverbio. Según esta afirmación, ¿en cuál de las alternativas hay oración compuesta por subordinación sustantiva? La E. A ver, la E. Yo solo le pregunté dónde depositó el dinero. Ya. ¿Quién preguntó esto? Yo, sujeto. Yo pregunté. ¿Qué pregunté yo? Pregunto para hallar a la subordinada efectivamente sustantiva que está funcionando como un objeto directo. Esta proposición subordinada sustantiva funciona como objeto directo. Todo es. Ahí está el enlace donde el interrogativo y el verbo subordinado deposita. Yo le pregunté esto. Toda proposición subordinada la puedes reemplazar por un pronombre. Así es. Entonces la respuesta era la E. Las demás, a ver qué decía Mónica cocina como lo hacía su padre. Este es un adverbial como lo hacía su padre. Las grajeas que me diste serán vitaminas. Que me diste sería una adjetiva. Nosotros iremos por donde ustedes indiquen. ¿Por dónde iremos? Por donde ustedes indiquen. Esa es una adverbial. El lugar donde guardo los archivos es secreto. ¿Qué es secreto? El lugar donde guardo los archivos. Y la proposición donde guardo los archivos es una subordinada adjetiva. Entonces la letra E es la respuesta correcta. ¿Mm? Bien, ya está. Hemos trabajado. A ver, Edwin, ¿qué me has mandado? Es sobre, a ver, señales del campeón morfemas, semana 7. Esto es de este ciclo. A ver, Sí, es un material que nos compartió una profesora de lenguaje. pero no es de la pre, Sí, es de la pre. pero no sabes de qué ciclo. Para poder ayudarte mejor, porque la pregunta Ah, no está contextualizada. es que ella lo elaboró, ella, o sea, es suyo. Ella misma elaboró las preguntas. No podemos resolver ese tipo de preguntas tampoco porque uno que no está planteado tipo deco, te das cuenta. Señal alternativa donde se observa respectivamente morfemas, ¿no? Pero sí te puedo orientar en cuanto que los morfemas flexivos y amalgama se encuentran en los verbos conjugados, ¿no? Siempre vas a encontrar esto en tus, en todas las acciones que estén en concordancia con un pronombre, ¿no? O persona gramatical, por ejemplo. Entonces, yo puedo decir yo leí, ahí hay flexión, jugarás, alguien va a jugar, despeiné, yo me despeiné, o sea, están flexionados y hay verbos. Estos verbos tienen justamente amalgama. Viajará, que nuevamente lo está, no estaba. Viajará o es, son verbos, todos estos verbos tienen morfema amalgama. ¿Te das cuenta? Ya, Eso y sí. ocurre en cualquiera. Ahora, el morfema derivativo es un morfema gramatical que afecta a la palabra, por ejemplo, cuando tienes que
mantenerla o transformarla parcialmente. Cambia muchas veces el significado. Yo digo niñez es diferente que decir niñera, ¿no? Ahí tú tienes Z o la ER, que son morfemas derivativos, ¿se das cuenta? Entonces yo podría pensar de que en este, a ver, en revender es un verboide y esas terminaciones son morfemas también derivativos, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, hay algunas, hay morfemas derivativos que pueden indicarte un diminutivo, te pueden indicar un, una negación, diferentes formas, ¿no? Entonces, eso tienes que tomar en cuenta para que puedas determinar. Profesora, ¿y sí o sí en el derivativo se pasa de una categoría a otra, o sea, de niñez a niñera? A veces, no, no es que pase porque los dos son sustantivos, sino que transforman parcialmente a veces el significado, ¿no? Porque uno es una ocupación y el otro es una etapa de la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí transforma parcialmente, pero si el lexema, digamos, se mantiene. Esa es la intención. Ah, ya, claro. Ujú, sí. Y también cuenta si pasa, no sé, de un sustantivo a un adjetivo, o sea, de clase de palabra. También puede a veces variar en algunos casos, ¿no? Transformarse. A veces de un verbo a un adjetivo, o verbos que también se relacionan. Puede haber, por ejemplo, me ocurre. mm, No tengo una idea. Pero bueno, se puede dar a veces, ¿no? Ah, ya. ¿Y en el amalgama son todos los accidentes gramaticales o sin basta que haya como que varios? O sea, entiendo que en el verbo Claro, están esos, condensados. Claro. no, el verbo debe estar conjugado. Justamente estos accidentes de los que hablas son indicadores que tiene la desinencia de los verbos, ¿no? Las terminaciones, porque coinciden con una persona gramatical, en un tiempo, en un número, un aspecto. Entonces, por eso los verbos conjugados tienen estos morfemas flexivos de amalgama, ¿ok? Ah, ah, ya. Claro. Buenas tardes, Miss. Le mandé un ejercicio para que me pueda ayudar. Ay, por minimizar, disculpen, al minimizar cerré la ventana. Ya, a ver. Hola Ángela, ¿cómo estás? Ujú. Buenas tardes, Miss. Le mandé un ejercicio. Me has enviado un ejercicio. A ver, ¿este ejercicio de qué semana es? ¿De qué ciclo? Es examen. El examen del año pasado. Es para poder ayudarte. Siempre, chicos, fijémonos para poder apoyarlos y tener certeza de algunas preguntas, ¿no? 23-2. Ya, a ver, un ratito, hija. Ni una torta, nada.
Ya. A ver, Ángela. O no lo puedo compartir, lo van a leer chicos desde ahí. Decía, ¿no? El modo es una categoría gramatical flexiva que expresa la actitud del hablante con respecto al grado de realidad que le atribuye a un evento verbal. Este puede ser de 3 clases: indicativo, subjuntivo, imperativo. A ver, señale la alternativa en la que los verbos aparecen conjugados en los modos indicativo y subjuntivo. Cuando es el modo indicativo es una acción real, ¿no? Es objetiva. En este modo van a encontrar los tiempos, 10 tiempos verbales, 5 en formas simples y 5 en formas compuestas, ¿no? Entre ellos está el presente, el pasado, ¿no? Pretérito, bueno, todos los pretéritos, ¿no? Pretérito perfecto, el imperfecto, el pluscuamperfecto, el anterior, también el futuro simple, el futuro compuesto. Eso vamos a encontrar. Y en el caso del modo subjuntivo es un modo que expresa una acción subjetiva, irreal, probable. Entonces muchas veces puedes anteponer algún adverbio para que puedas identificar. Me piden que encuentre los dos en la misma oración. Entonces, por ejemplo, acá no voy a encontrar en la A porque dice prometió ganar este partido. Prometió sería el único indicativo y luego hay una proposición con un infinitivo, así que no está conjugado. En el otro caso aseguran que todo marcha bien. Ellos aseguran esto, ¿no? Que todo marcha igual, indicativo en este caso. Luego dice, prefiero que siempre seas leal. Aquí. Yo prefiero, preferir está en modo indicativo, prefiero. Y seas, ese verbo seas, si tú le antepones, por ejemplo, un adverbio, tú vas a decir, ojalá que seas leal. Entonces ya está en la forma de subjuntiva, ¿no? Del verbo ser. La conjugación de ese verbo ser te va a indicar que ese verbo está en un tiempo determinado. Ese es un presente del subjuntivo. El verbo seas está en el modo subjuntivo, pero del presente. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta vendría a ser tu respuesta. Prefiero, en cambio, estaría en el modo indicativo. Y estaría también en presente, pues, ¿no? Fíjate que aquí hay dos presentes, pero uno es del indicativo y el otro es del subjuntivo. Sé que no regresarán. Indicativo, comunicaron que ella renunció. Indicativo. ¿Ven? Solamente la C sería la respuesta correcta. Ángela. La C. ¿Ya? Me hizo una pregunta. Cuando es conjunción y nos dicen copulativa, lo que quiere decir es que, o sea, como va el i o el ni, expresa dos ideas, ¿no? A ver, no te entiendo. La conjunción ni o i, Ajá. ¿ya? Es ¿Qué que es lo yo dije que veía el i o el ni. ya? ¿Te refieres a cuándo usar ni o i o que sean las dos conjunciones? Las dos son conjunciones copulativas. Y o ni o que son conjunciones copulativas.
Solo que el ni obviamente se suele utilizarse cuando hay una negación anterior, ¿no? Por ejemplo, no como ni duermo. En esos casos, ¿no? Pero ni igual es una conjunción que indica adición. Adición. Yo le decía porque yo vi una oración y decía los chicos y las chicas, y no, pues esa no es salida. Los chicos y las chicas. Sí, puede unirla ahí a dos núcleos, ¿está bien? Sí, pero hay otro que decía no rindió su examen ni presentó su trabajo. Y esa era la respuesta. Ah, pero es que, bueno, va a depender de lo que te estén preguntando. Ahí, si te dicen, por ejemplo, las conjunciones pueden unir puede estar en una frase nominal, los chicos y las chicas es una frase nominal donde la I está uniendo. Pero si tú dices no rindió ¿cómo era? No rindió el examen Ni presentó su trabajo. ni presentó su trabajo, ese ni está uniendo a dos proposiciones en una oración compuesta. ¿Te das cuenta? Entonces ese ni está separando a dos proposiciones que tienen el mismo valor sintáctico. Depende de qué es lo que te han preguntado, ¿no? Porque las dos, la conjunción es correcta, solo que en una está en una frase nominal y la otra está separando proposiciones en oración compuesta coordinada, conjuntiva. Ah, ya, mis gracias. Ujú. Muy bien. Nos quedan 6 minutos, chicos. Podemos aprovecharlo para compartir o resolver otras preguntas. A ver, la pregunta 4, la pregunta 5. Cuatro a 4A. A ver. La primera oración decía, ¿es posible que la inquilina no firme este contrato? ¿Qué es posible? Esto es posible. Esto sería que la inquilina no firme este contrato. Esto es mi sujeto. Puede ser la A, puede ser la C o puede ser la E. Vamos viendo. 2. Rosalía me avisó que vendría después de las 4. ¿Quién me avisó? Rosalía. ¿Qué me avisó ella? Que vendría después de las 4. Esta proposición, que se le echa al verbo, al sujeto, responde al objeto directo. Puede ser la A, puede ser la C. Y queda descartada ya la E. Última dice, Dante está cansado de que le ordenes, de que le des órdenes, perdón. Está cansado de que le des órdenes. Dante es el sujeto, lo demás lo predica. ¿De qué está cansado Dante? Está cansado de esto, de que les des órdenes. Esto complementa al adjetivo cansado. Al adjetivo cansado. Está cansado de esto. Hay un complemento de adjetivo, no del verbo, no está modificando al verbo, así que queda descartada
Y mi respuesta de la pregunta 4 es la letra C. A ver las 5. No, profesora, disculpe, en la 4, ¿por qué está cansado? ¿Podría considerarse una perífrasis verbal o no? ¿En dónde dijo? En la 4. En la 4, en la tercera oración, Dante está cansado. Ajá. ¿Puede considerarse una perífrasis verbal o por qué no? No, a ver, vamos a ver. Mira, tu verbo principal es el verbo está. ¿Quién está cansado de esto? Dante es tu sujeto. Todo lo demás es parte, digamos, de una, una construcción mayor que va a ser el atributo. Está, dice, cansado de que le des órdenes. Cansado es el elemento principal dentro de una, digamos, todo esto como si fuera una idea, ¿no? Esto es como un atributo, como complemento. Después del verbo copulativo, todo lo que sigue es un atributo, ¿no? El núcleo de ese atributo es cansado, por decirlo así, ¿ya? Analizando internamente. Entonces, ¿quién modifica ese adjetivo? Lo está modificando la proposición sustantiva. Recuerda la estructura de preposición que enlace y des tu verbo subordinado. Allí no hay ninguna perífrasis, ¿no? No hay ninguna perífrasis. Toda esta idea está refiriéndose al adjetivo cansado. Está cansado de esto, cansado de aquello. Acuérdate que cuando tú lo puedes reemplazar, actúa como un complemento. Ah, ok. Y si dijera anda cansado o lleva cansado o va a estar cansado, ahí sí. Es exactamente igual, pero claro, ahí hay una perífrasis porque tú vas a decir va a estar, debe estar, ¿no? Algo así. Esas son perífrasis. Y si tú pones cansado, pues igual va a ser tu atributo, ¿no? Estos son perífrasis y cuando hay una perífrasis, el último elemento es el verbo principal. ¿Y cuál es tu último elemento? Estar. Pongo el punto porque en la perífrasis este último elemento es el que determina el tipo de verbo. Es un verbo copulativo, entonces lo que sigue cansado es tu atributo. Pero esto es una oración simple. En cambio acá hay una oración compuesta.
¿Por qué? Porque ya le agregaste una proposición, más de un verbo. Ah, Acá hay ya, oración, gracias. sí. Ujú. A ver, nos quedamos ahora con la pregunta 5 ya para despedirnos. A ver, dice Natalie, pregúntale si irá a los carnavales de Cajamarca. Natalie es tu vocativo. Tú pregúntale esto. ¿Qué le voy a preguntar? Si irá a los carnavales de Cajamarca. Le preguntaré esto. Acá tienes a tu enlace, la conjunción sí y el verbo subordinado. Tu verbo principal es pregúntale. ¿Qué le voy a preguntar? Esto le voy a preguntar a él. Léeselo ahí. Entonces la proposición está funcionando como un objeto directo. Un OD. Tú pregúntale esto. Entonces es tu objeto directo. Bien, Edwin, ha sido un gusto haberte acompañado el día de hoy. Espero que te haya ayudado y nos vemos, bueno, la próxima semana si tuvieras alguna consulta. Un abrazo, buenas tardes. Ya, muchas gracias. Hasta luego. A ti, chao.